tal, Triplacers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en este canal del Triplazo, el canal de básquet por excelencia, ya. Y lo que queda, todavía por venir. Hoy, Fernando Martín, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran Guillén? ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas de debatir, de charlar, de escuchar a nuestro invitado, porque es que, aparte de ser un tipo ilustre, a mí es que me cae muy bien. Bueno, y a mí es compañero en Gigantes. Sí. O sea que... Fue compañero periodísticamente hablando, de gremio. Y ahora es una persona que es que yo, cada vez que lo veo en un pabellón, pues es que me da alegría verlo. Es la típica persona que cuando vas a una boda y ves que te toca en tu mesa, te alegras. Es ese perfil de persona. Y a mí pues me alegra tenerlo aquí. Bueno, y aparte de todo eso, hay que decir que ahora mismo estamos en un momento de la temporada muy bonito, posiblemente el mejor, porque es cuando se juegan los mejores partidos, cuando se decide quién es campeón, quién baja, quién se mantiene, pero también porque se están definiendo las plantillas de la temporada que viene. Eso es. Y nuestro invitado, yo creo que sabe muchas cosas. Va a poner el modo avión un ratín solo para estar aquí con nosotros y luego ya vuelve ahí a quemar el teléfono. Don David Carro, Senior Director de Octagon Europa. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, amigos míos? Bueno, pues muy contento de estar aquí con vosotros. Me hace un montón de ilusión, la verdad. Ten en cuenta que nos conocemos del ámbito del periodismo, que yo vaya por delante. Estudié periodismo y me considero periodista de siempre, lo que de pequeñito siempre me hacía mucha ilusión por el tema de la NBA, poder escribir de la NBA. Yo estudié eso para poder estar en el baloncesto. Y bueno, he trabajado con Fernando, y ya te conozco hace un montón de años, así que encantado, la verdad que me hace un montón de ilusión. David, tú ahora mismo eres probablemente el agente español más influyente que hay en el mundo del básquet, pero luego te preguntaré cómo caes ahí, cómo das ese volantazo, cómo cambias tu vida de pronto, pero quiero que me hables del David Carro primigenio, de esa infancia ligada al básquet. ¿Cuándo tienes tú los primeros recuerdos de me gusta este deporte? Bueno, ten en cuenta que yo llevo jugando al baloncesto desde los 8 años, todavía juego. Ahora tengo 47, hemos quedado primeros de la liga regular, vamos a jugar el ascenso a EVA en la Final Four en Menorca. Juego en el San Josep Obrero, donde sale Rudy Fernández. Tengo que ver su camiseta todos los días colgada allí en Cuentas Entrenó. Fui a la ceremonia, que fue muy bonita, más que merecido. Y bueno, el básquet es el amor de mi vida. Es así. Yo siempre digo, ¿no?, a mis clientes ahora como representante que a esto se llega o por negocio, ¿no?, porque eres una persona de un hombre de negocios y tienes unos estudios en gestión o en económicas o en finanzas o en lo que sea, ¿no? Yo no. Yo soy del baloncesto. Entonces el negocio viene después, ¿no? Primero viene el baloncesto. Entonces, pues es el amor de mi vida. Y siendo eso, era un fanático de la NBA, de Michael Jordan. O sea, no, para mí Michael Jordan era un poco menos que Dios. Y de hecho vas a la casa de mis padres a día de hoy, vas a mi habitación y no hay ni un trozo de pared, está toda forrada de mis pósters de Michael Jordan y del Dream Team y de Magic y tal, y bueno, sobre todo de Michael. Pero bueno, entro allí y a veces me quedo sentado allí en el despachito que han puesto ahora mis padres y me pongo a mirar los pósters porque claro, los he visto en tantísimas horas de mi vida y ese era un poco el sueño, ¿no? Al final, como no se pudo ser jugador de la NBA. Ese era el objetivo, ¿no? No se pudo, claro, por supuesto. Yo tenía que ser como Michael Jordan. Yo me acuerdo de mi padre que me decía, ¿pero tú te has mirado al espejo o algo? Me decía mi padre. Y tu papá, si Utah Tabú se ha llegado, yo puedo también, ¿no? Claro, y yo pensaba, bueno, déjame, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que ni tan mal, ¿no? De ahí salió, como siempre me gustó mucho leer y escribir de pequeñito, pues bueno. Y era súper fan de la revista Gigantes de pequeño, las tenía todas y me las leía todas y cada vez que había un artículo de Michael Jordan, pues me lo leía 12 veces o las que fuera. Yo he habido... y tu básquet también, que estaba, bueno, es decir, todo lo que caía en mis manos lo leía. Y de la NBA, y mi pasión por aprender inglés era solamente para poderme leerme los libros de la NBA que estaban en inglés. Y me escuchaba la radio de la NBA, por aquella época no entendía nada de nada, ¿sabes? Pero yo la escuchaba y solo entendía cuando metía una canasta Jordan o lo que fuera, pero... Y al final pues estudié periodismo por eso, porque yo quería escribir de la NBA, quería trabajar en Gigantes. Estudié una carrera universitaria porque quería trabajar en Gigantes. Y yo me acuerdo, mi madre, que ha sido el foco de mi vida, en paz descanse, me decía, tu hijo...
¿Tú por qué tienes que leerte el periódico local? Tú léete el New York Times, tú a lo grande, tú que cómete el mundo, tú lo que piensas, lo sueñes, lo intentas. Entonces yo dije, bueno, pues claro, tengo que trabajar en Gigantes escribiendo de la NBA. Y bueno, y ahí, estando en la universidad todavía, que no era ni periodista ni nada, de hecho me quedaban 3 años de carrera, o sea, en el primer año, imagínate. Nos dijeron que teníamos que hacer un trabajo de curso sobre una publicación que nos gustara y que teníamos que entrevistar pues, al director y que teníamos que... Bueno, claro, me puse el primer traje y la primera corbata de mi vida y me fui a Gigantes a entrevistar a Paco Torres, que me acuerdo que las últimas 4 o 5 preguntas eran de cómo podía trabajar en la revista. Y al final acabamos comiendo juntos. Paco fue maravilloso conmigo, me trató súper bien. Yo me imagino que debió decir, pues este chaval, que a mí me acuerdo que dijo, pero si no puedes hacer ni prácticas, o sea, se acabas de empezar y tal. Pero me dijo, yo ya todo ilusionado, y me dijo, bueno, tú llévete llamándome y tal. Y yo desde la cabina de la residencia universitaria, que en aquel momento no había móviles, yo llamaba a Paco los martes, ¿sabes? Ahí a hablar de las ideas de la NBA y de lo que haría, de no sé qué. Y entonces, bueno, pues luego hicimos y pude hacer la página web de Gigantes, participar en ese proyecto, donde estaban, por cierto, Raúl Barrigón, gran amigo también, que está en Hoops Hype. Yo como veía que era imposible lo de entrar en la revista, claro, ¿cómo va a ser posible? O sea, no eres periodista, eres un crío y tal. Y me acuerdo que le dije a Paco, pues podríamos hacer la web, pero era cuando estaban haciendo las webs. Y me dijo, Paco, ¿pero tú sabes hacer web? Digo, hombre, claro, tenía ni idea, o sea, cero. O sea, me acuerdo que me compré un libro, esto era cachondeo, pero verídico, Internet para idiotas. Y me lo leía allí en mi habitación de la universidad en Valladolid. Y yo pasaba en las semanas y yo decía, que esto yo no tengo ni idea, ¿qué voy a hacer? Y entró un amigo mío informático, que luego es el que hizo el proyecto de Hoops Hype también, con Jorge Sierra y con Raúl. Y me dice, ¿qué haces tú con esto si tú no sabes ni enchufar el ordenador? Digo, ya, Ángel, pero... Digo, es que me he comprometido a esto y me queda una semana para presentar el proyecto y no tengo hecho nada porque no sé hacerlo. Y, dímelo a mí y tal, claro. Y bueno, yo puse los contenidos, me puse a picar texto, a escribir artículos y tal, y ya Ángel hizo la web como tal. Entonces la presentamos y empezamos ahí. Y bueno, uno de los días más felices que yo recuerdo es cuando me dijo Paco que tenía 4 páginas en la revista, mucho tiempo después. Y que me acuerdo además del artículo que escribí, que era de Glenn Rice y los Lakers y el triángulo de ataque de Phil Jackson. Y ya me acuerdo que Paco me dijo, ¿tienes 4 páginas? No la cagues. Digo, ya, una presión ahí. y nada, y bueno, fue bien. Y a partir de ahí, pues ya ya llegó, fíjate, te estoy hablando de el primer All-Star y la primera final de la NBA, que fue en 2001. Y a raíz de eso, pues lo hablo a veces, bueno, a Anthony Daimiel, que le tengo un cariño enorme y es un monstruo, ¿no? Él es el que más ha cubierto en España, pero estoy segundo, ¿sabes? Quiero decir que al final ha sido bueno, pues se cumplió el sueño, ¿no? Y yo era feliz con eso. Era lo que... El primer día que vi a Michael Jordan, pues no le pude ni hablar, empecé a quedarme, ¿sabes? Recuerdo que Michael me hizo así con las cejas como diciendo... Has venido de España para no hablar, pero no podía hablar, o sea, estaba a cao. Digo, estoy con Dios, ¿sabes? Era como... Y no me he muerto, ¿no? Entonces, me ayudó mucho luego en el periodismo deportivo después, porque claro, no nos daba solamente con lo que podía aportar Gigantes para la vida de uno, para vivir. Entonces, bueno, pues trabajé en local de televisión, trabajé en periódicos de Mallorca, trabajé en la cadena SER, en el Carrusel Deportivo. Pero claro, me ayudó mucho luego eso al principio, porque luego... Yo iba a entrevistar a Zidane y me parecía un cualquiera, si he estado con Michael, ¿sabes qué te digo? Le echaba toda la jeta del mundo y eso que Zidane pues es otro dios del deporte, pero yo después de ver a Michael ya todo era muy fácil, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió todo eso jugando toda la vida, jugando en la universidad, jugando en los equipos federados de Mallorca, jugando en Liga EVA muchos años. ¿Pero familiarmente te viene de algo, de alguien, alguien te engancha al básquet? ¿Alguien te regala tu primera pelota, algo así? No, ¿qué va? No, yo creo que influyó más que el colegio donde yo iba, que era muy pequeñito, en el barrio de casa, un barrio humilde, porque a todo esto
pues a mucha honra. Mi familia siempre ha sido, oye, yo siempre digo con todo el respeto del mundo que mis 2 abuelas limpiaban pisos, ¿sabes? Y no hemos sido nunca una familia adinerada ni nada por el estilo. Pues en el colegio era tan pequeño que no había campos de fútbol, solo había el de baloncesto. Entonces salíamos al patio y jugábamos al baloncesto. Y ahí en el equipo del colegio pues ganamos el primer campeonato de escolar de Mallorca, y ahí fue el amor y ver a Michael Jordan. Yo veía a Michael Jordan, lo veía volar y me volaba la imaginación, es así. O sea, era una pasada para mí, ¿no? Y ahí, pues, de ahí nació el tema del básquet. Y no he dejado de jugar, ya te digo. Llegamos a ascender a Les Plata, muchos años en EVA, y a día de hoy es el rato mío de decir, desconecto el teléfono, aunque lo voy mirando a veces cuando toca beber agua, pero botar el balón, estar con los compañeros, competir, me llena muchísimo, ¿no? Es lo que más me gusta del mundo. Si alguien nota así algún reojo furtivo, es que es posible, cabe la posibilidad de que Paco Torres esté en algún punto de esta sala, ¿vale? Puede ser, puede ser. Una gran ilusión correcto, que me ha hecho. Se siente una aquí, gran ilusión, hacía mucho tiempo que no aquí su lo veía. presencia. ¿Qué recuerdas de aquellos años periodísticos? Me has dado ya algún flash, pero ¿qué recuerdos tienes en la mochila de todas aquellas experiencias siendo el hombre que cubría la NBA? Porque esto es a mí me parece muy paradójico. Tú no querías ser periodista deportivo. No querías ser periodista de básquet ni siquiera, querías ser periodista de NBA. Sí. Eso me gusta mucho. Sí, porque... Hiperespecialización, ¿no? Sí, hiperespecialización hasta el punto de que en la redacción, claro, teníamos pique porque yo era defensor de lo de la NBA a muerte. Todo lo de la NBA era lo mejor y todo lo demás no valía para nada. Y entonces, claro, mis compañeros con toda la razón del mundo, oye, mira, me acuerdo que me dieron una caña brutal el día aquel que Jasikevičius falla el triple que casi le gana a la selección de Estados Unidos en Lituania, que era la primera vez así que se acercaron tantísimo, sí, que casi palman y tal. Buah, me cayó una, porque claro, yo me había tirado días diciendo, otra vez de 50, ¿sabes? Vamos a tal, como si yo fuera americano, ¿sabes qué te digo? O sea, ya ves tú, un chaval de Mallorca. O sea, lo que sentimos nosotros con el triple Nocioni, tú lo sentiste con el de Jasikevičius, ¿no? tu vida, cuando el balón volaba, tu vida estaba en juego ahí, ¿no? O sea, sí. Yo de joven he sido muy tarado. Esta era la mía, ¿sabes? Lo de la NBA era lo mío y ya está. Entonces... Pues sí, hay anécdotas mil, claro, imagínate. Yo cuando llego me acuerdo perfectamente, el factor suerte también me ha influido mucho, hay que decirlo. Lo que pasa es que yo creo que la suerte hay que buscarla en la vida a veces, ¿no? Y si no, a veces no siempre. Entonces, si no eres proactivo y no lo intentas, pues la suerte no te acompaña. Ahora que en el mundo de la representación siempre le digo a mi equipo de trabajo y tal, si no vas, no pasan cosas. Si vas, pasan cosas. Y bueno, decidimos ir y era económicamente muy difícil y... por mi parte, ayudar también, no solo a la revista, para poder estar allí. Y tuve la suerte de que el primero All-Star elijo hotel y voy y elijo el hotel de los jugadores, y no lo sabía. Entonces yo entro en el lobby y de repente aparece Shaquille O'Neal con una Pamela gigante, me acuerdo, y un abrigo, Karl Malone, Gary Payton, Allen Iverson. O sea, bueno, yo estaba en el cielo, ¿sabes? En el cielo. Y luego tenía mucha presión porque... Claro, estamos hablando de cierres de la revista, no es internet hoy con el móvil que coges y mandas el texto y ya está. No, o sea, aquello era complicado y estaba Paco con el equipo en España con el cierre, el cambio horario, ¿sabes? Tenías que picártelo todo rapidísimo, metiéndole mucho ingenio a todo y chicha, claro, yo tenía mucha presión, me acuerdo de aquel momento, la primera vez, porque era mi primera vez. Y digo, ostras, tengo que mandar algo que sea realmente, ¿sabes? Bueno, ¿no? Pero me ayudó mucho la ilusión de estar allí. Yo creo que se transmitió mucho la ilusión que tenía. Y era como un niño en Disneylandia, ¿sabes? Entonces, hay mil anécdotas. La NBA monta aquello como nadie, ¿no? En las finales y el All-Star, al final estás con un montón de... Me acuerdo, Allen Iverson se portó muy bien conmigo por el hecho de ser bajito. Porque lo que pasaba, que esto se va a cachondear mi hermano y varios amigos míos, pero lo voy a decir. Claro, ¿qué pasa? Que los jugadores de la NBA, pues obviamente son muy altos. Yo estaba con la grabadora y a muchos luego no se oía nada en la grabadora porque mi grabadora le llegaba pues, por debajo del pecho, ¿sabes? Y no se oía. Entonces lo pasaba fatal para poder grabarles preguntas y tal. Y ahí Allen Iverson se dio cuenta en una de estas entrevistas que se hacen en la pista, después del entreno, y como él no era muy alto tampoco, pues bueno, tuvo un gesto muy bonito, ¿no? Me cogió así por encima del hombro, ven, vamos, porque me había apurado de verdad. O sea, yo estaba agobiado, digo, no saco nada aquí.
y nos sentamos en un banco, me llevó a un banco, me sentó, tal, pregúntame, tal. Y me acuerdo que aquella fue la primera entrevista, 4 páginas con Allen Iverson, imagínate, que estábamos en pleno 2001 cuando las finales. Y luego desde entonces siempre se acordaba de mí, ¿no? Y lo saludaba y tal y cual. Bueno, de hecho, bueno, tengo en casa la banda aquella que llevaba de las finales para jugar. Qué bueno. Y así anécdotas, un montón. Shaquille O'Neal me hizo un rap. En la final, en esa misma final. Pero improvisado. Improvisado en rueda de prensa. A lo Leonardo Dantes con los futbolistas de primera división. Improvisado ahí. en rueda de prensa, porque yo no hablaba inglés como hablo ahora. Entonces le hago la pregunta, que no tenía ningún mérito, la pregunta de David contra Goliat, ¿vale? Iverson contra Shaquille, y yo digo Goliat. Y Shaquille me mira y me dice, No lo entiende. me dice, Goliat, what's Goliat? Le digo, Goliat. Encima yo, como diciéndole que eres tonto. O sea, el tío me dice, Goliath, you mean? Y le digo, como diciendo, no sé. Y cogió el micro, se levantó y se puso a rapear con lo de Goliath y no sé qué y tal y cual. Qué bueno. Y al día siguiente me hicieron una reseña en el periódico de Filadelfia. Shaquille se ríe de un periodista. Y rojo perdido todo el mundo. ¿Sabes? O sea, hay anécdotas mil. Sí, sí, un montón. Han sido muchísimos años. Ten en cuenta que las finales de los Lakers y de Kobe y de Shaquille, todas. Claro. ¿Sabes? Todas. Y las de Tim Duncan y las de los San Antonio Spurs, y las de Detroit Pistons cuando perdieron los Lakers y luego la de Dwayne Wade, que fue espectacular también. Y bueno, todas seguidas. Y los All-Stars, ¿no? Y luego llegó Michael al All-Star con los Washington Wizards, que aquello sí que, bueno, otra vez era como un niño pequeño, ¿sabes? Me acuerdo que en Denver y hice la cola, que me tiré toda la noche, para comprarme las Jordan nuevas que salían ese día y tal, y me las puse para ir al pabellón el día del All-Star, y estaba Michael apoyado en el pasillo, así, concentrado, pensando y tal. Me ve y me dice, nice shoes. Pues claro, me sacaba sangre ese día. Yo, vamos, salí allí a escribir como si me hubieran chute de adrenalina total, ¿no? Si supieras, Jordan, las que tienes. Porque no solo son esas, ¿no? Hombre, claro que no, he tenido todas. Tu colección de Jordan es legendaria. La típica que te dice tu mujer, comente una zapatilla más, sales tú. Bueno, pues eso, de las de Jordan he tenido todos los modelos y los colores. Y aún hoy voy a Nueva York y me planto siempre en Fly Club a ver las zapatillas Jordan que tienen todos los modelos y todos los colores. Ya no las compro, pero porque sigo teniendo en casa un montón que utilizo para entrenar. Y voy a verlas simplemente para recordar, pues eso, ¿no? Cuando era mucho más joven y iba como loco a Nueva York por algo de la revista o lo que fuera, y enseguida iba a intentar comprarme un par, ¿no? Que no era tan fácil porque eran caras, pero bueno. Yo recuerdo las entrevistas que mandaba, porque se iba al All-Star a las finales y luego pues se traía un montón de entrevistas que las íbamos publicando semana a semana. Me acuerdo de una que le hiciste a Shawn Marion, que le preguntaste por su poco ortodoxo estilo de tirar, y se rebotó. Se enfadó. Sí, se enfadó. Ya, se enfadó, y esa historia tiene más chicha todavía, porque resulta que ahí yo ya estaba empezando de representante, ¿vale? Porque yo no quería dejar de escribir, hasta que luego ya pues el representante fue súper bien y ya el conflicto de intereses lo hizo imposible, ¿no? Pero yo quería seguir pudiendo escribir, y escribía bien del jugador que fuera, no importaba si. Y en aquel momento no representaba a nadie tan importante como para que hubiera ningún, como digo, pues conflicto. Y yo conseguí aquella entrevista, entre otras cosas, porque el socio mío de aquella época, que era pues el Superman de los agentes de la NBA, que de hecho se lo presenté a Paco Torres, a Dan Fegan, que desgraciadamente murió en accidente de tráfico en Aspen. Bueno, pues era el crack de la NBA del momento, era Jerry Maguire, ¿vale? Un tío guapera, hasta el cuadro de honor de Yale, con una mega mansión en Los Ángeles al lado de la mansión de Playboy, ¿sabes? Toda la vida de película, llevaba a Shawn Marion, a Gilbert Arenas, a Dwight Howard, llevamos a Ricky a la NBA, lo llevó él, conmigo que lo fui a buscar primero para Rudy, que al final no fue con él, y luego llegó a Ricky. Bueno, tenía de todo. Stephen Jackson, que yo siempre le hacía bromas cuando venía a España con el cambio horario, le decía, hostia, ¿has visto lo de Stephen Jackson? Y Dan desayunando se volvía loco, pero claro, como la liaba cada 2 por 3, ¿sabes? Y aquella entrevista a Shawn Marion, es que él llevaba a Shawn Marion. Y entonces, claro, yo le hago la entrevista y digo, mira, me gustaría poder, porque yo escribo y tal. No entendía nada, decía, pero tú eres agente y también haces. Bueno, da igual, venga, vale, yo hablo con Shawn. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando se cabrea, luego me llama Dan
¿Pero qué le has preguntado a Son y tal? Y yo, uff, Dios, qué liada. ¿Sabes? pero sí se cabreó. Yo no tiro mal. Y yo decía, pero ¿cómo que no? Digo, no me irá a vender este que tira bien, ¿sabes? Era un hecho objetivo. Que Claro, no tiraba era un bien. hecho objetivo para mí. Que las metía, vale, pero no tiraba bien. No, era un hecho objetivo, pero nada, se cabreó, se mosqueó, es verdad. Sí. Has dejado ya caer algo que es extraño, que es ser agente y periodista a la vez. ¿Cómo es ese momento en el que empiezan a colisionar los dos mundos? Bueno, pues porque... Pues mira, verás, la verdad es que yo ya conocía a Rudy, yo lo conocí desde Mallorca, como yo lo conocía de periodista, siendo yo periodista, y hicimos muy buenas amigas siempre, y coincidió que estando en uno de los desplazamientos de NBA, José Manuel Fernández del Mundo Deportivo, mítico periodista catalán, bastante mayor que yo lo llamaba el mestre, porque él cuando yo llegué allí no sabía nada y era un crío, pues él me acogió un poco, porque él llevaba yendo pues toda la vida, un montón de años. Y entonces, después de conocerme y de ver cómo me manejaba por allí, me dijo, oye, mira, pues hay una empresa en Barcelona y tal, una empresa pequeñita, representación, que lleva jugadores españoles, pero no tienen un perfil, buscan un perfil de alguien que traiga jugadores americanos, que hable inglés, que conozca esto de Estados Unidos, y tú cuadras perfectamente, les he dicho y tal, y además eran los que llevaban a Rudy en ese momento. Entonces, claro, también tenía la familia de Rudy y a Rudy, pues que abogaban por eso también, ¿no? Y bueno, yo no quería ir, porque tenía una imagen de los agentes pues malísima, ¿no? Como periodista, fatal. Cada vez que tenía que hablar con alguna gente para entrevistar a algún jugador, era un tortazo con la mano abierta, que no veas, y tratarte pues fatal. Entonces, y encima, con la fama bien ganada, no nos equivoquemos muchas veces, de las sombras que hay en este negocio y de cómo se hacen las cosas, pues no me gustaba la idea. Y entonces no quería ir. Pero bueno, me animó y me dijo, oye, mira, que se puede ganar uno muy bien la vida, que es baloncesto, que a ti te gusta, que estás con los jugadores, que es lo que te gusta a ti. Mira, ves a hacer la entrevista, no seas tonto, ¿no? Y si no te gusta, siempre lo puedes dejar, ¿no? Pero claro, yo tenía súper claro que yo no quería dejar de escribir, ¿sabes? Era lo que yo quería. Entonces, bueno, me fue bien, estuve 4 años allí, aprendí un montón de cosas, desaprendí otras tantas, y luego ya me empezó a ir muy bien allí, con los americanos, sobre todo lo mío eran los jugadores americanos. Un poco el paralelismo de la revista, ¿no? Lo mío los americanos, los que vienen de la NBA, de tal. Mi primer gran jugador fue Pete Michael. Y a partir de ahí pues ya me monté yo mi propia compañía, y años después vino pues la multinacional Octagon de la NBA pues a ficharme. Y en vez de ficharme, lo que hicimos fue una sociedad, porque yo no quería tener jefes. Nunca me ha gustado, siempre he tenido conflictos con eso. Siempre me ha gustado hacer las cosas a mi manera. Y entonces, pues bueno, nos asociamos, y a día de hoy pues soy máximo accionista y senior director de la compañía a nivel internacional, y súper feliz, ¿no? Súper bien. O sea, mejor sería pecado, que dicen en la película, pues es eso, ¿no? Pero no te lo imaginabas. O sea, si por ti fuera te hubieras quedado escribiendo años de NBA, ¿eras feliz así? Yo sí. No me lo había planteado nunca. Fue una cosa que se me planteó de la nada. Una cosa llevó a la otra. Pero nunca había pensado en ser agente. Sí, admirabas a David Falk, ¿no? En aquella época. ¿Pero por qué? Porque era el de Michael. Claro, el de Michael Jordan. Y decías, ostras, qué confianza tiene que tener Michael en él para que le lleve todo y tal, ¿no? Qué tío más interesante debe ser. Pero bueno, siempre ha habido el oscurantismo ¿no? En la profesión. Entonces no sabías mucho tampoco más de David Falk, más allá de que llevaba a Michael Jordan y demás, ¿no? Pero no me lo planteé nunca. Y luego cuando vi que, bueno, al final cuando haces una cosa, yo soy de esos determinado a muerte, de si hago algo, lo hago bien, intento hacerlo lo mejor posible. Ya me metí a tope. Me gustó porque veía que obviamente era lo de mi gremio, y claro, yo, lo del baloncesto. Entonces, claro, estás con los jugadores, estás mismamente en la NBA, estás en la Euroliga, estás en la CB, traer a los jugadores americanos aquí, para mí tenía un punto muy top de decir, pues vienen los americanos, a ver si traigo los mejores posibles y que lo hagan súper bien, ¿sabes? Para encima reafirmarme yo más en mi cabezonería, ¿vale? Y entonces, bueno, ya me cogí el tranquillo, como aquel que dice, y como pude compaginarlo muchos años, porque mientras era un agente pequeñito, desconocido, que no llevaba mucha cosa,
a mis jugadores también les daba igual que escribiera, hasta les gustaba, ¿sabes? Bueno, pues lo seguí haciendo todo lo que pude, ¿no? De hecho, una de las anécdotas más llamativas, hay 1000, pero una llamativa es que, bueno, pues nuestra compañía llevamos a Giannis Antetokounmpo, ¿no? Y yo tengo una muy buena relación con Giannis y estaba con él en eventos, cuando he colocado a sus hermanos, y estaba con él en el All-Star de la NBA, en un montón de cosas, ¿no? Y en anuncios y tal, ahora, como representante de la compañía que lo llevamos, ¿no? Pero la primera vez que yo conozco a Giannis, él es mi entrenador. Porque yo juego el partido de medios de comunicación en el All-Star de Nueva Orleans, voy de periodista a jugar. Los periodistas pues no estaban jugando la gran mayoría, estaban o fuera de forma o no habían jugado nunca, o lo que fuera. Yo jugaba en Liga EVA, pues si llega allí Giannis, la NBA mandó a Giannis al partido para ser entrenador y a Steven Adams, el pívot de Oklahoma City, al otro equipo. Y tenían que hacer un draft. Y entonces Giannis dijo, bueno, que se pongan a tirar y a entrar a canasta a ver que veamos un poco. Y dijo Giannis, yo pillo este. Y Steven Adams empezó, al pequeño, no tienes ni idea, no sé qué, de general manager y tal. Y yo le dije, cállate, punk, no sé qué, ya te vamos a... Steven Adams empezamos así. Y claro, ganamos, sobraos. Metí 21, creo, una cosa así. Y Giannis cogiéndome, levantándome el hombro, no sé qué, porque le habíamos ganado al equipo Steven, me cachondeo todo. Pero claro, al año siguiente lo volvieron a mandar con Thanasis. Y yo volví a ir, era en Nueva York, el de los Gasol, el All-Star de los Gasol. Y jugábamos en la pista Jordan de Carmelo Anthony, que tengo las fotos ahí. Y claro, Giannis cuando me ve, hostia, yo a ese. O sea, yo pillo a ese. Y volvimos a jugar. Claro, imagínate años después, cuando llegamos a la primera reunión de la compañía, yo ya en octagón, no sé qué, con el traje, la corbata, y hace Giannis. Y yo... se hace más de una cosa, le digo. Y vino, me dio un abrazo y bueno, tenemos buena relación, claro, empezamos así. Hay que decir que yo fui ferviente lector de David Carroll, porque al final eran nuestros ojos también, para mi generación de la NBA, aunque el primer contacto que tengo con él, no sé, alguna vez creo que te lo he comentado, fue escribiendo una carta de queja al director, el de Gigantes. ¿En serio? Sí, sí. Porque en la previa de las finales Lakers-Pistons iba muy con los Lakers. Y a mí me gustaba Ben Wallace. Y escribí una carta como muy formal, mi yo de 13 años, un poco repipi ahí, diciendo, me parece que el trato que se le da a los Pistons es injusto. Y en un ejercicio de libertad espectacular, de libertad de prensa, la publicaron. Entonces yo siempre pensé, David Carroll, lo primero que supo de mí es este gilipollas que ha escrito la carta. Y años después aquí estamos. La voy a buscar, ¿eh? No, pero lo gracioso es que tenía razón, porque ¿sabes qué pasa? Que sí. Tenía razón, porque yo estaba muy influenciado por Andrés Montes y Anthony Daimiel, pero más por Andrés, que claro, yo me juntaba con ellos en las finales de la NBA y hacíamos excursiones juntos, íbamos a los malls y claro, al final nos juntábamos los españoles, ¿no? Y claro, a Andrés le tenía una fobia a Larry Brown, pero máxima, ¿vale? Que si el cemento, que si tal, que si correcto, que lo ve tal. Y yo estaba encebrado con eso también, ¿sabes? Y claro, a Larry Brown y a los Pistons les daba una caña como, que no veas. Y claro, a mí me gustaba que ganaran los Lakers por Kobe, por Shaquille, porque encima tenía buen rollo con Shaquille. Y es verdad que algo de razón llevaba, sí, estaba bastante influenciado. Voy a buscar esa carta y en el próximo triplazo la traigo. Me parece bien, la me parece enseñamos. Bien. Yo recuerdo que ganaron los Pistons y lo primero que dije es, a ver qué dice David Carroll, el gigante, la semana que viene. Pero ha sido una firma muy ilustre de la NBA en España. ¿Lo echas un poco de menos esto? Sí, siempre lo echaré de menos. O sea, que sigue siendo lo tuyo, ¿no? A pesar de que te vaya muy bien ahora. Yo lo haría, o sea, lo seguiría haciendo. Ahora lo mío me gusta mucho por otras razones diferentes, muchísimo me gusta, porque me implico mucho, pero claro que lo echo de menos, claro que lo echo de menos. Me encantaba escribir y me encantaba escribir de la NBA, entonces... ¿Qué pasa? Que bueno, sí es verdad que se te suponía una obligación y cuando ya vas creciendo en esta otra profesión y te va yendo muy bien, no puedes hacer un horario para decir, oye, me voy a escribir, tengo este deadline para poder mandarlo, para el cierre, para no sé qué. Requiere una dedicación. Yo muchas veces le metía letras de canciones, hacía canciones de Bruce Springsteen, los metía en tal, no sé qué, hacía un montón de cosas para que fuera un poco diferente. Y ya no tenía el tiempo material para hacerlo al nivel que a mí me gustaba hacerlo, ¿sabes? Entonces, y me sentía como, ya empecé a sentir una obligación de tienes que mandar el texto, tío, no tengo tiempo, no sé qué, y bueno, y se fue diluyendo, pero se fue diluyendo. Luego hubo un cambio de la revista, ya no estaba Paco y demás, y bueno, y ahí también ya
se rompió. Pero se rompió a raíz de eso. Pero bueno, la verdad es que no hubiera podido seguir haciéndolo al día de los jugadores que llevo hoy en día, que la compañía lleva hoy en día, no hubiera tenido sentido, ¿no? Pero claro que lo echo de menos, siempre lo echaré de menos. O sea, el niño ese escribiendo siempre va a estar ahí, ¿no? Y bendito sea, ¿no? Has hablado de que te entrene un jugador al que representas, pero lo de jugar contra un jugador en EVA al que luego llevas a la NBA, ¿esto cómo es? Explícamelo. Bueno, eso, que luego Pete Krejci, que juega en la NBA, lleva bastantes años en la NBA además, cliente de la compañía, que lo llevamos al draft, que fue número 35 y con el cruzado roto, Sí, que fue un logro bastante, que nosotros estamos muy orgullosos de eso, de que hubiera podido salir el 35 con el cruzado roto. Yo jugaba en EVA y él jugaba en el Zaragoza, pero jugaba en el equipo de Liga EVA y nos tocó en el mismo grupo. El equipo de Baleares nos tocó con el grupo de Zaragoza. Y entonces teníamos que jugar, yo jugué 2 años contra Bit. Claro, tú te puedes imaginar las risas. Bit haciendo mates, tapones, estratosféricos allí. Me mandaba los vídeos, ¿sabes? Y yo le decía, mira, el domingo, ¿vale? Me dejas pasar. Como me metas un tapón o me metas un mate en la cara, que por cierto era facilísimo para él, vas a jugar en Siberia el año que viene. ya te lo digo y tal. Y Filip Parum, que es su agente primordial de Chequia y tal, que es muy amigo mío, le mandábamos la foto juntos, siempre nos hacíamos la foto cuando íbamos a jugar antes del partido y después se la mandábamos a Philip y luego lo recordábamos cuando yo entré en Oklahoma City, fuimos allí, estuvimos con él comiendo y nos reíamos mucho con las fotos y con las anécdotas. Tú imagínate, Vit hacía así y yo no sabía ni por dónde pasar, o sea, pero claro, era su agente, ¿sabes? A la vez me tenía que estar peleando con el Zaragoza por su salario, porque fuera todo bien y tal, y luego jugábamos ahí uno contra otro. Sí, sí. Yo creo que varios jugadores que podemos ir salpicando. Bueno, has mencionado uno antes, muy importante. Sí, yo le iba a sacar ese nombre, el de Pete Michael. Bueno, Pete. Porque Pete, yo cuando te pienso como agentes, el primer nombre que se me viene siempre a la cabeza. Claro, piensa que Pete es mi familia, Pete es mi hermano. De hecho, es mi primer gran jugador, es el que me lleva volandas a que me vaya todo bien en esta profesión. Es una historia muy bonita porque éramos 2 críos. Entonces yo pasaba mucho tiempo con él, estaba solo en Vitoria. La primera me llama, la primera temporada en Vitoria, que yo estaba además súper emocionado cuando lo recluté, porque dije, guau, Pete Michael había jugado en Breogán y había sido segundo máximo anotador después de Lou Rowe. Y yo decía, qué jugadorazo tal. Era un crío, estaba en la Liga de Verano de Las Vegas y me acuerdo que hice una reunión con varios equipos de la ACB, casi todos y tal, y estaba Alfredo Salazar de Baskonia. Y bueno, aquel día yo volví a la habitación del Treasure Island, me acuerdo, era el hotel, y me puse a llorar como un bebé, porque dije, no me va a ir bien. Porque todos me dijeron, yo estaba súper emocionado, pensaba que Pete iba a tener un buen contrato en ACB, que si no defiende, que si tiene que tirar todas las balones él, que si es para un equipo pequeño, que si no aceptar un rol que no sean 30 y pico minutos, no lo vas a colocar. Y yo estaba alucinado en mitad de pie allí en el pasillo, oyendo a tipos que conocéis todos, de directores deportivos y demás, y de scouts, y no me lo podía creer. Y Alfredo estaba callado. Y Alfredo, que me vio la cara, siempre me ha tratado súper bien, y eso que era el general manager de Euroliga, que para mí es Hall of Fame. Si fuera en Estados Unidos esto, ya le habrían hecho una estatua a Alfredo. Pero, bueno, me dijo, no te preocupes, alguien te lo fichará. Y me acuerdo que no voy a decir el nombre para que no se cabre. Uno dijo, bueno, ficháselo tú, Alfredo, ficháselo tú, si estás tan seguro. Y Alfredo dijo, pues igual se lo ficho. Y, bueno, me fui, me pegué la gran llorera, pues estaba jodido. Y porque Pete estaba esperando que le llamara para ver qué tal habían ido las reuniones, que habían ido fatal. Y luego, pues, esto es historia. A las 2 semanas Alfredo me mandó el contrato de Parapita en Euroliga, que los otros equipos no eran ni de Euroliga ni nada, eran equipos de ACB de la zona baja, de la zona media. Fue MVP de la final, ganó al Barça 3-0 y a partir de ahí explotó todo. Pete y yo seguimos juntos a día de hoy. De hecho, cuando él se retiró, yo le conseguí el trabajo de scout, que le hacía mucha ilusión en la NBA. En Minnesota Timberwolves, luego fue a Washington Wizards y luego le abrió una agencia pequeñita. Yo dejé que él hiciera su trabajo y luego, cuando ya tuve el poder en Octagón, tal, dije, mira, y hoy en día Pete es el primer afroamericano agente que está en Europa trabajando con nosotros y estamos juntos, ¿no? Como decimos, nosotros
Pete pasó 3 navidades con mis padres. Mis padres no hablaban inglés y Pete no hablaba español. Me acuerdo que Pete me llamó el primer año, estaba solo. Oye, ¿vienes a Madrid para Nochevieja o Nochebuena, perdón, y tal? Digo, Pete, yo tengo que estar con la familia, ¿por qué no te vienes a casa? ¿En serio? Y se vino a Mallorca y estuvo con mi familia, y cuando mi madre enfermó la llamaba desde Estados Unidos, mamá, tal, el poco español que tenía. O sea, Pete fuimos al nacimiento de su hijo, fuimos a su boda. En su boda había 40 o 50 personas. Y estaba mi hermano, mi padre, mi madre y yo. Entonces, es esa historia un poco, bueno, única, ¿no? Única. Otro nombre es Rudy. Rudy Fernández, Bueno, claro. no ya por paisano, sino también porque el Claro. baloncesto se ha juntado. Claro, no, sí, a Rudy lo conocí en Mallorca antes, ya como era periodista, lo conocí allí en Mallorca, le hice una entrevista, la primera me acuerdo, para Localia Televisión, que fuimos allí a hacer unos mates allí en canastas de mini, bueno, Dios mío, que nadie recoja aquello. Pero sí, lo conocí en Somos y nos caímos bien desde el principio, nos hicimos amigos, de hecho... todos sus amigos de la infancia, que es un grupo pequeñito de 5 personas, muy íntimo, pues son muy amigos míos todos también, hemos jugado juntos o contra en Mallorca siempre, y bueno, pues claro, obviamente luego Rudy también tuvo su camino, nos juntamos en un breve espacio de tiempo cuando yo entré en aquella empresa pequeñita al principio que él estaba, luego él se fue a la NBA con otra compañía y luego ya yo llevé a Marta Fernández, a su hermana, y luego yo ya llevaba a Pete y demás. Y luego él ya se vino conmigo y ha hecho el resto de su carrera conmigo, ¿no? Entonces, claro, obviamente, pues Rudy es el otro grandísimo referente. Digamos que como primer referente a nivel profesional, pues fue Pete, porque Rudy no estaba conmigo, pero luego, claro, que fue Rudy. Ha sido una enseñanza llevar la carrera o ayudar a llevar la carrera de Rudy. Pero bueno, claro, tampoco lo he podido considerar cliente nunca, porque es que Claro. ya era amigo de antes, ¿sabes? Entonces, yo te tengo todo el cariño de este mundo, ¿sabes qué te digo? O sea, ha sido fundamental para aprender un montón de cosas y también para crecer profesionalmente. Y bueno, es que claro, llevar a las estrellas no es fácil. No es fácil, es muy difícil. La gente se piensa que es muy fácil y ven solo lo bonito y qué profesión tan chula, y, ¿sabes? Y los hoteles de no sé qué, y los aviones y los partidos, y te sientas en primera fila. Y sí, pero esto es complicado, muy complicado. Hay que soportar mucho la presión, hay que saber defenderse. Yo siempre digo que esto no es para pagafantas. Esto hay que tener un colmillo que no veas. Y si no tienes colmillo y te sabes defender lo tuyo y a tus jugadores, tanto contra los clubes como con otras compañías, como con un montón de situaciones que se dan, tienes que saber pelear. O sea, has de saber estar en guerra. Porque estás en guerra por ellos, muchas veces. Y ellos confían en ti. Al final no son, como digo, no son muebles, son personas. Tienen sus sueños, sus miedos, sus familias, todo. Y es una responsabilidad muy grande el tener sobre tus hombros el llevarles la carrera, porque son carreras muy cortas y tienen que maximizarla a todos los niveles, a nivel económico, a nivel deportivo, a nivel... porque luego tienen una vida entera por delante en el que les cambia todo radicalmente. Y intentas también ayudarles en esa etapa, ¿no? Que de hecho yo estoy muy orgulloso de eso. En Octagon, y yo me junté con Octagon también porque confío mucho, creo ciegamente en el concepto de familia. Octagon Family, decimos nosotros, ¿no? Pero lo llevamos a cabo con cosas concretas. Por ejemplo, somos la única compañía que los que están con nosotros de siempre y tal y cual, pues les abrimos el shareholding y pueden ser propietarios y accionistas de la compañía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están super leyendas como Papalucas, ¿sabes? Como Tisis, ¿sabes? Como Michael Roll, que fue jugador mío, lo llevé a Milán y lo llevé a Maccabi, estuve en su boda, Michael es amigo y ahora también trabaja de CEO en Estados Unidos de Octagon, que lo metimos nosotros y también es accionista. Es decir, el estar un poquito juntos para siempre, ¿no? Pero claro, eso conlleva un desgaste. Mi mujer decía, ¿para qué quieres tener un niño si tienes 100? Pero bueno, es una filosofía de ver esto de otra manera. Ojo que hay gente que la ve desde el otro punto, como he dicho antes, desde el punto de vista del negocio, y que, oye, te hago el contrato, pero yo no quiero pasar una línea personal. Es verdad que sufren menos, porque el día que alguien te traiciona o te deja, sufres más, porque tienes una relación muy estrecha con él o lo intentas tener. Pero bueno, hay gente que le va muy bien con esa otra perspectiva
Y ole ellos, nada que decir, ¿no? Pero bueno, en este caso no es así, es todo lo contrario. Cuando ves un partido importante, una final, y alguno de tus jugadores o entrenadores pierde, ¿lo pasas mal? Sí, muy mal. Yo me pongo muy nervioso, no puedo llegar. Me gusta llegar a los partidos tarde porque no me gusta comerme todo el calentamiento y la previa porque me pongo nerviosísimo, entonces llego el partido espitoso perdido ya. O sea que no. Yo he sufrido, o sea, de verdad, de pasarlo mal, de decir con lo que me gusta a mí el básquet, ¿sabes? O sea, y estoy aquí pasándolo mal. Es decir, porque sí, porque como tienes esa conexión personal, son tus amigos, ¿sabes? Vale, son tus clientes, vale, es un negocio, pero les quieres, ¿sabes? Entonces quieres que les vaya bien. Y luego cuando ellos sufren, tú sufres, ¿sabes? Entonces, claro que lo pasas fatal. Fatal. Prefiero verlos por la tele en casa. Porque así si tengo que coger la Coca-Cola y tirarla contra la pantalla y decirle de todo al árbitro, ¿me entiendes? O al que sea, no me oye nadie. Pero allí que tienes que estar así, con la pose de agente y tranquilo, pero ellos saben que no es así porque me conocen y vivimos un montón más de situaciones y muy mal. Fatal. Era más divertido cuando ibas a las finales de la NBA. ¿Dónde vas a parar? Claro, era pura diversión, no hay nada que ver. O sea, era, voy a ver baloncesto, a ver quién juega más bonito y gana, y vaya canastón ha metido Kobe y el otro. Ahora, qué va, de que te sale el corazón del pecho, sí, sí. Y bendito sea también, ¿no? Claro, sí. Porque entonces eso quiere decir que ellos lo ven, yo hablo mucho con ellos. ¿Cómo no os voy a defender a tope si tenemos la relación que tenemos? Estoy peleándome o negociando por mi hermano o por mi amigo, no solo por mi cliente. Y por eso sufro viendo los partidos, pero luego eso hace que sea mucho más vehemente a la hora de defender sus intereses, ¿no? Que eso es una cosa que me enseñó Dan Fegan, la gente que hablábamos antes, que fue mi real mentor, porque todo lo que él hacía era una pasada de película y yo era un crío, entonces yo estaba allí y lo iba absorbiendo todo, lo que él hacía, cómo hablaba, qué presentaciones hacía, cómo negociaba, y me daba muchos consejos, ¿no? Y me dijo, mira, tú te debes al jugador y a su familia, o al entrenador y a su familia confían en ti. Los clubes están ahí. Si llevas a los mejores jugadores o a los mejores entrenadores, da igual, te van a llamar igual. Van a tener que trabajar contigo, no les va a quedar más remedio. Pero tú eres el pitbull de ellos. Punto. Y tenía toda la razón. Y hubo un general manager de la NBA que dijo, Dan Fegan es un hijo de puta, pero si mi hijo jugara en la NBA sería su representante. Es el mejor piropo que le pueden hacer a un representante. Exactamente. Y yo creo en tener colmillo por ellos y en pelearme por ellos. A mí me atrae especialmente, David, lo has dejado caer un poco en Pete, la historia un poco de película que siempre hay detrás de un mal momento de un jugador, convertirlo, remontarlo en uno bueno. Eso te pasó con Burusis también. Sí, me pasó con Giannis, que también, ¿qué te voy a decir? Vosotros que somos íntimos. Él, si viene a España, me llama, nos vemos siempre. Yo voy a Grecia, lo primero que hago, me viene a buscar al aeropuerto y nos vamos a cenar. Es lo primero que hago cuando llego a Grecia. Y Giannis es una persona, todo lo grande que es de tío, lo tiene de corazón, o sea, es espectacular, te da todo lo que tiene. O sea, yo he estado en su barco de vacaciones con mi familia, que me lo ha dejado, ¿sabes? Que él tiene un negocio ahí, que lo agarré, lo alquila y tal. Nada, te lo doy. Yo dije que no 1000 años y insistió, o sea, con Giannis igual, lo pasó muy mal en el Real Madrid, porque él venía de jugar en super equipos y demás, y era un estrellón y... El primer año juega en el Madrid, juega bastante, no ganan la Euroliga, la pierden, el segundo año la ganan con él jugando residualmente. Entonces, yo sí creo, pasamos mucho tiempo juntos ese año. ¿Por qué? Porque cuando el jugador gana y está bien, no te necesita tanto. Tiene a todo el mundo diciéndole lo bonito que es, ¿no? Pero cuando te necesitan de verdad, como en la vida, cuando sabes que tienes amigos de verdad, o la gente que te quiere cuando estás jodido, cuando estás mal, entonces ahí es cuando hay que estar. Ahí soy tu representante. Oye, Giannis, estás de bajón, me cojo un avión desde Mallorca, vamos a tomarnos un vino, ¿vale? Y vamos a hablar. Y pasamos mucho tiempo juntos. Y entonces de ahí se dio la situación de que con el finiquito del Madrid, gracias al finiquito del Madrid, pudo pagarle, porque tenía otro año más de contrato, pudo pagarle el resto del dinero el Baskonia, que la conversación con Perasovic fue muy buena, se entendieron perfectamente, y entonces llegó Giannis al Baskonia y fue MVP de la Liga y segundo detrás de De Colo en la Euroliga y metió al Baskonia en la Final Four y de ahí se va al Panathinaikos de Xavi Pascual, que ahora es cliente mío también y amigo también, que estoy muy orgulloso de lo segundo,
Buen tipo. Sí, bueno, Xavi es... A ver, Xavi es otro nivel. Xavi es el nivel de calidad y de inteligencia, de preparación, de profesionalismo, es el siguiente nivel. Tú te das cuenta cuando estás con él. Es un tío de esos de calidad que quieres estar al lado para aprender. Son pocos que se dan en la vida, pero el de Gabá, cuidado, el ingeniero, que digo yo. Vaya crack. No. Es impresionante. Y comentarista de Dazón en sus ratos libres, hay que decirlo también. Nos duró poco, pero pocos bueno. ratos Bueno, hay una libres. cosa de Xavi que Nos yo duró digo, poco, yo pero no lo es porque lo diga aprovechamos. yo, dirán, qué fácil, ¿no? Como soy representante. No. Al final nosotros, que eso nos pasa a los representantes también, los entrenadores. ¿Y tú por qué dices que un entrenador es bueno o malo o tal? Pues estás tú ¿estáis vosotros como periodistas en los entrenamientos viéndolo? No, yo tampoco. Entonces yo me fío de quién, de los jugadores, que han sido los míos toda la vida, los jugadores. Entonces cuando Casey Rivers, Thomas Hertel, Trey Tompkins, Pete Michael, Bacon, tal, todos, Mike James, tal, cuando todos te dicen, ojalá solamente pudiera jugar para él hasta que me retirara, algo hay. Sí. Algo hay. No puede ser. Son todos tíos que han estado con entrenadores de primerísimo nivel, top. Y prometo que lo dicen todos, se lo pueden preguntar. Ostras, algo hay, ¿no? Es que eso ha permeado incluso a la grada, porque fíjate que el Barça está en un año irregular, pero el único al que no salpica esta crisis es a Pascual. Todo el mundo en el entorno culé te dice, de lo único que estoy seguro es de que este tío quiero que sea el entrenador del año que viene. Sí, porque además ha venido en un momento del Barça muy complicado, muy difícil, en plan a ayudar. Con valentía también, Pues porque no con era mucha- fácil. Con mucha valentía y con mucho corazón, porque por las condiciones, que son buenas, podrían ser muchísimo mejores Sí. y en cualquier otro sitio, y haber esperado y no quiso y tampoco forzó la negociación porque, bueno, él es culé y es su casa y quería ayudar a que su casa se ordenara un poquito. Siguen teniendo una situación complicada a nivel económico, a nivel de club y tal, pero bueno, Xavi ha dado una muestra de señorío máximo. Ya te digo yo que si quisiera, madre mía, las ofertas por Xavi llueven de los mejores equipos y por muchísimo más dinero. Pero bueno, él ha hecho un movimiento con el que él ha estado muy contento y está contento hasta ahora. Y veremos, pero la verdad es que es de admirar, lo que era complicado cogerlo, Pero bueno, yo siempre digo la frase esa me gustó mucho, de la gente del cantante, de Luis Miguel, que dice, nadie se arrepiente de ser valiente. Y bueno, creo bastante en eso, así que creo que ha sido muy valiente Xavi. Hablando de valentía y de apuestas arriesgadas, pocas veces te he visto yo más sonriente que en el Rocha Arena cuando Paolo Galviati se lleva esa Copa del Rey. Hombre, ¿Me equivoco o no? no, sí, no te equivocas, no. No, porque Pablo es un tío que se hace querer muchísimo, ¿sabes? Es súper genuino, súper espontáneo, súper cariñoso. Súper cariñoso. Siempre tiene un te quiero el tío en la boca, ¿sabes? Y es genuino. Entonces él ha pasado por momentos en Baskonia muy malos este año, muy malos, que hubo 2 veces que lo quisieron fuera. Y sobrevivimos hasta la Copa. Por eso dijo que era un superviviente. Sobrevivimos hasta la Copa, que fue muy complicado sobrevivir hasta la Copa. Y claro, se iba sin ninguna expectativa a la Copa y él y yo hemos compartido charlas muy largas y de noche muy tarde, porque lo sufre mucho. Y entonces, bueno, cuando gana, pues explotan todos esos sentimientos. O sea, yo, porque él, bueno, y aparte está Marcus Howard también, que es pues otro. Yo solo tengo una camiseta en casa enmarcada con una dedicatoria maravillosa, una, que es la de Marcus. O sea, Marcus lo coges y te lo llevas a tu casa y te lo dejas a vivir ahí. Otro que también, ¿no? Como lo que contabas antes de Pete Michael, ¿no? Otro que también había mucha gente, es bajito, este jugador no igual, ¿no? Bueno, estas historias de mi vida, yo no quiero ser pesado, pero están ligadas también a Alfredo otra vez, ¿no? Es decir, yo llamo a toda la realidad. Claro, yo conozco a Marcus de Denver cuando llevé a Facu, Sí. estaba allí, no jugaba nada, juega un día, mete 25 y no vuelve a jugar más, como en la NBA, ¿sabes? Que dices, a veces no. Y cuando yo llamo a los equipos, que de repente pues Marcus está para venir a Europa porque ya la NBA no tiene opción, todos los equipos, que si es bajito lo tengo que ver, porque esta es una cosa que en el baloncesto profesional se dice poco, pero bueno, claro, uno piensa que los super equipos tienen mega hiper profesionales todos preparadísimos que se conocen, ¿vale? O sea,
hay bastantes decepciones también. Te dicen uno que no sabe quién es, el otro que lo tiene que mirar, el otro que sí es muy bajito y que no puede defender, el otro que tal. Claro, yo llamé a Alfredo y Alfredo me acordé de él toda la vida. Me dijo, Marcus Howard, el que está en Denver. Digo, sí. Me dice, ¿estás seguro de que ese chico va a venir a Europa? Diciendo, y digo, sí. Al día siguiente, porque luego ellos son muy eficientes para eso. Al día siguiente teníamos la oferta. Entonces, pues claro, qué diferencia, ¿no? De que te diga varios directores deportivos esto, y Alfredo dice, no, pero no me vaciles. Como diciendo, David, que soy yo, ¿vale? Máximo anotador de la Euroliga, ¿sabes? Pero además un tío, bueno, estaba en su casa en Arizona con sus padres, entrenado con él en Arizona. Su padre es entrenador, le entrena a él personalmente, tiene un gimnasio allí con todas las camisetas que tienen firmadas, que hacen colección de la NBA. Yo le llevé la de Giannis Antetokounmpo. Y estábamos cenando en casa de sus padres y me dice, bueno, el padre, ¿qué? ¿Mañana te atreves a venir a entrenar con nosotros o qué? Digo, sí, claro, ¿por qué no? ¿A qué hora quedamos? Arizona, 50 grados, ¿vale? En verano. Dice, bueno, a las 4. Digo, ¿de la tarde? Dice, no, de la mañana. Digo, ¿qué dices? ¿De la mañana a las 4? Prefería por la tarde casi, ¿no? Digo, pero me tengo que levantar a las 3. Digo, es imposible. O sea, a mí que me gusta dormir. Y nada, pero fui a las 5. Me entraban de 4 a 6, digo, yo de 5 a 6 voy sobrado, un sueño. Pero claro, tengo una grandísima relación. Marcus es un tipo, de verdad, maravilloso. O sea, maravilloso. No se encuentra gente como Marcus, ¿sabes? Y ganó Marcus la Copa también, entonces, y encima metió 6 puntos al final, ¿no? Sí. Yo estaba que no cabía, porque digo, por favor, por Paolo, por el karma, ¿sabes? Y siempre he sido muy justiciero. Me encanta la justicia, ¿sabes? Es decir, y si no la pagas, ¿vale? Entonces era como, por favor. Y claro, ahí explotó. Y él tuvo el detallazo de venir a abrazarme y tal allí. Claro, esos son los momentos que te quedan en la vida, ¿no? Me encanta la frase esa de Warren Buffett que dice, cuanto menos pienso en el dinero, más dinero gano, ¿no? Y es verdad, si tú haces lo que te apasiona y lo vives así, al final el dinero llega de una manera o de otra. Entonces, lo que te va a quedar va a ser esos momentos. Va a ser Pete llamando a mi madre, va a ser el abrazo de Paolo, ¿no? Va a ser pues las risas con Alex Mumbrú tomando algo y hablando del baloncesto, va a ser pues eso, las charlas con Xavi, un montón de cosas, el abrazo de Barreiro cuando ganó la Copa del Rey también, que vino corriendo a abrazarme, pues todos los momentos vividos con Rudy y un montón más, ¿no? Son, bueno, pues es que un montón. Yo entras en mi casa y lo primero que ves es una foto enmarcada en una estantería que tengo de libros con Thomas Walkup de Olympiacos, que también pues somos los dos, ¿sabes? Y así, ¿no? Y Matt Thomas, que es mi niño, que lo traje de la universidad y ha estado toda la vida con nosotros, y ahora voy a su boda en verano. Eso es lo que te queda, ¿no? David, yo creo que sé la respuesta, pero bueno, te voy a hacer la pregunta igualmente. Cuando tienes que reclutar a un jugador, ¿pesa más el Big Data o la impresión personal? Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, cuando eres un agente pequeñito y estás empezando, pesa más el Big Data y la impresión personal ya la solucionaremos porque tengo que comer y hay que ayudarle y será muy bueno. Me voy a comer 1000 marrones, pero los voy a tener que solventar, ¿vale? Porque hay de todo, como en botica, ¿no? También hay de todo en agentes, hay de todo en periodistas, no es un tema solo de los jugadores. Pero ya cuando alcanzas cierto nivel profesional, hay gente problemática que dices, mira, ¿para qué? ¿Por qué? No, ¿sabes? Y te da el lujo, te permites el lujo, ¿no? De no tener que tratar con según quién. Que eso para la vida en general es una de las mejores enseñanzas que yo tengo. Es decir, gente tóxica, fuera. Pero también lo digo a nivel de directores deportivos y lo digo a nivel de entrenadores. O sea, digo, hay muchos profesionales que lo saben con los que no hablo. La Liga CB, no les hablo porque no les quiero hablar. O sea, porque ya se encarga mi asistente, mi tal, no. Yo no voy a hablar más contigo. O sea, porque eres una persona nociva. Entonces no me interesa. No me interesa. Lo mejor, el mayor lujo de este trabajo es no tener jefe, poder levantarte a la hora que te dé la gana y empezar a trabajar y poder elegir, cuando ya tienes cierto nivel, a la gente con la que quieres trabajar y con la que quieres tratar. Y con los que no quieras hablar, no tener que hablar.
porque de verdad que hay mucha gente por ahí que para cerrarla. Entonces, cuanto más lejos de tu vida, pues mejor, ¿no? Y eso a nivel de paz mental, escucha, se lo recomiendo a todas las personas del mundo que puedan permitirse ese lujo, tengan el trabajo que tengan. No hay dinero que pague eso. Sin decir nombres, ¿te viene a la cabeza alguna negociación o algún momento especialmente surrealista ese día que dijiste, si hubiera aquí una cámara oculta, esto sería viral? Lo que pasa es que me pasa cada semana, creo. Me pasa cada semana. Sí, no, hay. Las hay. Sí, claro que me viene a la cabeza. Me vienen mil. O sea, de llamarte, oye, llama a tu agente americano que venga este tío. No se puede, tiene un two-way contract. ¿Y qué? Bueno, pues se negocia un corte y tal, que venga, se pagará un buyout. No, los two-way contracts no tienen buyout, ¿vale? No se pueden cortar, son garantizados. O sea, eres director deportivo de un equipo de la CB, ¿me entiendes? O sea, y de un equipo de la CB importante, ¿no? No me hagas esta pregunta, ya la tienes que saber, ¿sabes? O está en la línea de... Esta es buenísima. Está en la línea de Las Vegas y llamarme los directores deportivos y decir... David, ven, tú que controlas de los americanos, a ver qué te parece la lista que hemos hecho. Los tíos habían pasado allí 10 días con la tarjeta de club trabajando y habían hecho una lista de jugadores que llevar para intentar fichar en el mercado veraniego, ¿vale? Y miro la lista, no sabía dónde meterme. El primero no se me olvida en la vida. El primero era Amar Studamayer. Bueno, no tenían mal ojo. Buen gusto, sí. El segundo era Ron Artest, que había ido a jugar la Liga de Verano por aquello del disco de rap que había hecho, que le había liado y había jurado que iba a ir y tal, y que iba a estar bien con el equipo. El tercero era Gerald Green, que era el campeón del concurso de mates, ¿vale? Y yo digo, joder, ¿tenéis un ojo? Digo, sí que son buenos, sí. Y me dice, ¿a que sí? Tal cual. Digo, a ver, un momento. Digo, mira, este gana no sé cuántos millones de dólares, este no sé qué, este no... Pero bueno, cabreados encima. ¿Y qué hacen aquí? Digo, mira, la NBA no monta esta liga para ti. Claro. Para que vengas a verlos y llevártelos, ¿me entiendes? La monta para ellos. Ya que Amare venía de la micro rotura esta de rodilla que tuvo, tal. Digo, tú, o sea, es tan fácil como coger el roster de la NBA, el roster de la Liga de Verano y tachas los que estén en los dos, porque esos, ¿vale? No van a venir a Europa, ¿vale? O sea, son 10 días tirados, ¿sabes? O sea, si tú ves la Liga de Verano y acabas con Amar Studamayer, el primero de tu lista, claro que es un fenómeno, claro, no te jode, como casi el número 1 del draft, ¿sabes? Bueno, es que eso es la NBA, que te gusta a ti, es que me acuerdo de la respuesta. A mí no, digo, ya, pero es que es tu trabajo. ¿Sabes? O sea, encima enfádate conmigo, que me has pedido que te dé una opinión y estás haciendo el ridículo tú, ¿no? Yo, no te enfades conmigo. Surrealistas. Hay 1 millón. Y estamos aquí hasta mañana. Hasta mañana. De estas, bueno, tengo un montón, pero es que... ¿Sabes? Bueno, y llamarme a un equipo que estaba para bajar en la ACB, llamarme el presidente. Oye, David, tal, ¿tú no llevas a Marceliño Huertas? Digo, sí. Me dice, bueno, pues para que venga y tal. Digo, está jugando a los Lakers. Con Kobe Bryant. ¿Por qué va a venir? No entiendo. Bueno, pero juega muy poco. Esta ciudad es maravillosa, no sé qué cuánto. Digo, vale, otra vez. Digo, están los Lakers. Los Ángeles también es una ciudad maravillosa, ¿vale? ¿Por qué va a venir Marcelo a jugar aquí para bajar a la LEP o para no bajar a la LEP? O sea, es que no... Ah, o sea, que no le vas a llamar. Joder, tío. O sea, digo, o sea, tú no entiendes que si llama a Marcelo para decirle, mira, es que te quiere este equipo, que está para irse a la LEP, ¿entiendes? Me va a decir, David, no sé, ¿estás de coña o te tengo que echar? Pues el malo era yo, de la película, y cabreado conmigo. Digo, bueno, pues nada. O sea, es que te da para un libro, vamos. El día que me retire lo escribo, que sigo siendo periodista. Bueno, me parece bien. Sacaremos un montón de nombres más, porque has hablado de Alex Mumbrú, un entrenador con un presente brutal y un futuro que va a ser increíble. Sí, y un crack como persona. Crack total, también. Total. Pero es que quiero luego hacer un test en el que a lo mejor salen de esos nombres varios. Bueno, pero antes de eso, ya afrontando la recta final, tú tienes, Fer, también un jueguecito que a mí me parece que con David puede ser chulo. Sí, porque aquí vino Alejandro Gómez, GM de UCAM Murcia, y nos explicó que el mercado del baloncesto ha cambiado muchísimo en los últimos años, que han entrado en él actores
muy importantes, entonces que a lo mejor tú vas al mercado y necesitas un 4 y no lo encuentras. Porque ya no solo esta irrupción increíble de la NCAA, que ahora se ha convertido pues, en mercado principal para jugadores jóvenes, sino que hay otras ligas también fuera de Europa, en Asia, que pueden competir y que al final tú vas con todos a por los mismos jugadores. Claro, Alejandro, que es mi hermano, por mucho que le duela a todos los enemigos que tenemos, que son legión, ¿vale? La úlcera hoy no les va a sentar bien. Él tiene toda la razón, por eso es uno de los mejores directores deportivos, no porque lo diga yo, que está demostrado de Europa, ¿no? El paradigma ha cambiado muchísimo. Tened en cuenta que ahora tenemos el NIL, que no lo teníamos, que es como tener un mercado más de la Euroliga de repente a lo bestia. Y tenemos un montón de ligas que están creciendo un montón. Ya antes el peligro era China, ahora ya no solo China, es Japón también, que montan ahora una superliga y el mínimo budget que tienen son $13 millones por equipo. Imagínate tú. Ya ha habido un éxodo importante de jugadores de media clase de Euroliga que se han ido a Japón porque ganan mucho más dinero allí y la carrera es mucho más sencilla y mucho menos exigente y demás. Y luego los contratos que va haciendo la NBA de cada vez más. Los two-way contracts no existían. Y ahora dile a un americano que renuncia a un two-way contract que es garantizado y que le garantiza una serie de partidos en la NBA al año, muchos, que no lo coja, cuando puede tener hasta 3 seguidos. O sea, 3 años que te quitan al jugador que antes venía aquí. Y si tú cambias a equipos que eran equipos pobres de la Euroliga, como el Alba de Berlín, y metes a Dubái o metes al Hapoel con un billonario de presidente, que al final benditos los billonarios, porque muchos de los equipos de Euroliga se sustentan en eso, como los hermanos de Olympiacos, como el presidente de Panathinaikos, porque el presidente de Panathinaikos, con el que yo tengo una buena relación, será lo que queramos, pero cuando él se fue, 2 años, el Panathinaikos estaba penúltimo de la Euroliga, estaba hecho polvo, tenía deudas, no tenía el apoyo económico que tenía que tener, y él viene y lo vuelve a rescatar otra vez, que ya lo tenía su padre, ¿vale? Bien, pero es que el baloncesto nos gusta a todos, y nos gusta ver a los mejores equipos, y nos gusta ver a Kendrick Nunn, que lo trajimos nosotros a Europa. Yo estaba en Chicago el día que lo firmamos, cuando firmó el contrato con Octagon, y luego lo trajimos a la Euroliga. Nos encanta ver esos jugadores, y nos encanta que traiga a Nigel Hayes, y nos encanta ver allí a Matías Lesor y a Osman. Bueno, pues esto lo hace él. Cuando él no estaba, el equipo era un solar. Entonces, estos superproyectos lo que hacen es traer jugadores que nos gustan a todos, porque al final, vale, yo lo vivo como representante. Me decía hace poco un equipo español de Euroliga, es que hay que acabar con la inflación. Digo, querrás acabar tú. Yo no. La inflación es buena para mis entrenadores y para mis jugadores. Acaba tú, ¿no? Que no vas a acabar, ya te lo advierto, pero bueno, haz lo que quieras. El tema es que esas superpotencias que vienen nos traen mejores jugadores y nos traen un baloncesto que estamos claros todos que el producto de Euroliga es muy bueno y el producto de ACB es buenísimo y el resto de ligas están creciendo. Entonces, ahora el dueño del PAOK pues es uno de los hombres más ricos de Grecia, que lo ha cogido pues porque... Y el Hapoel Jerusalén son los Adelson, que de Las Vegas Sands, que cotiza en bolsa, que son los dueños de los casinos de Macao y de Las Vegas, y que son los dueños también de los Dallas Mavericks. Y cogen el Hapoel Jerusalén y lo convierten en un equipo top, ¿no? Oye, pues bienvenido sea, benditos sean. Tiene razón Alejandro, que lo hace muy complicado luego para competir. Claro, porque tú sigues siendo el UCAM Murcia con tu presupuesto, porque tú sigues siendo el Baskonia, con tu presupuesto en Euroliga, dependiendo encima mucho de lo que haga el Alavés, que no depende de ti, y te encuentras con que te meten al Hapoel, te meten a Dubái. Claro, no estamos hablando ya más del Baskonia de momento, no se puede, que llegaba a la Final Four de la Euroliga o lo que sea, y que traían Nocioni, era otra época, Prigioni, Scola. Ahora todo está digitalizado, todo el mundo conoce a cualquier prospect que hay en el mundo. Ahora estamos con el WhatsApp enseguida, con una aplicación y lo sabemos. Ya la época en la que Alfredo se iba solo de viaje allí con la mochila y a patearse Brasil y Argentina, eso no existe ya, porque estamos todos conectados. Es mucho más complicado, entonces hay que innovar, hay que ser muy proactivo, hay que estar muy tal. Yo puedo decirlo porque lo he vivido, yo he vivido muchas locuras con Alejandro, ¿no? Y en el negocio hay mucha envidia de la relación que tenemos y las hemos tenido de todos los colores. Y cuidado, que
Mi mujer me oye hablar con él a veces a gritos y me dice, joder, menos mal que os lleváis bien, ¿sabes? Porque como en la confianza de Ascon nos decimos de todo, ¿sabes? Que cuando no estamos de acuerdo. Pero claro, yo he tenido conversaciones con... Y otras agencias, ¿eh? He dicho del Lucas Murcia actual, no es ni de lejos el equipo donde más jugadores tengo y tengo 50 en la CB o más, ¿vale? Clientes. Pero hablar a la 1 de la mañana con un jugador y a las 2 y meterle un speech que salí, que yo no podía dormir de la adrenalina que enganchaba, imagínate tú el jugador. Es que claro, hay otros que a las 11 de la noche plegan y ya está. Ya hablaremos mañana. Bueno, el otro está ahí, ¿eh? ¿Sabes? A la 1, a las 2, a las 3, a la hora que haga falta por el cambio horario, ¿sabes? Bueno, que hay que cogerse un avión, se va a coger un avión. Yo estaba, porque vi el programa que contó lo de Fotis Casicaris. Pues se cogió un coche desde Madrid hasta allí sin dormir toda la noche hablando con Fotis, se volvió sin dormir. Yo estuve allí. Pues este tío está mal, ¿sabes? Pero ole. Yo también he hecho cosas así. Yo me fui a Liberia para el pasaporte de Joe Ragland. A Liberia. Que me acuerdo de mi madre llorando. Poniéndome las vacunas. Porque nos habían timado un abogado y no respondía. Y el pasaporte estaba, pero nadie lo recogía. Y había que ir a la embajada de Liberia a recogerlo. Aquí fue el fenómeno, aquí, ¿sabes? Con un traje y la corbata allí en Liberia, que venían de 13 años de guerra civil, ¿sabes? Que me metieron en la embajada, era el único blanco que vi en 3 días, ¿me entiendes? Todos me miraban así. Yo, tonto perdido, con mi traje y la corbata, pensando, vas a una embajada. Claro, era el target perfecto, ¿sabes? O sea... Monrovia, ciudad de vacaciones, ¿no? ¿Sabes? Y se vio el pasaporte y jugó con el pasaporte, pero son anécdotas que, hombre, te unen profesionalmente, ¿me entiendes? La gente habla y no sabe de lo que habla, pero profesionales así es difícil de encontrar y tiene razón. Esto me lo ha dicho mucho Alfredo también y otros directores deportivos, Daniele Vallesi de Milán. Me lo dijo el otro día, David, los 2 millones de hoy es el millón de hace 2 años. Me lo dijo hace poco y tenía toda la razón. Es una frase que lo resume súper bien. Hay una inflación muy grande y hay mucha más competencia, lo cual hace que tu trabajo como director deportivo sea mucho más complicado que antes. Y eso que tenemos la mejor liga local de Europa, que aún tiramos de eso. No, vente a la ACB porque la ACB es muy respetada, porque tácticamente es la más rica, porque no sé qué, por los entrenadores, Besito Alonso, que también lo llevo yo, es otro fenómeno, tal. Ven, porque luego de ahí puedes saltar a la Euroliga más fácilmente. Eso es verdad. Pero claro, de cada vez es menos verdad si el equipo de ACB puede darle 250.000 y el equipo de Japón le da 800.000. Claro. Al final tienen una vida y es normal. ¿Sabes? Bueno, pues pongámosle cara y ojos a esto, ¿no? Sí, Que hemos dicho. a ver, no te vamos a pedir que nos desveles contratos concretos ni de jugadores tuyos ni de ajenos, que seguro que los conoces. Vamos, Sí, estoy completamente claro. seguro. Me toca Pero conocerlos, sí. para hacernos una idea de las cifras que se están moviendo aquí en Europa, en Asia, en Estados Unidos, yo te voy a dar una categoría de jugador, un nivel de jugador de una competición y una cifra. Y tú tienes que decir si crees que es mayor o menor. Vamos a movernos para hablar siempre de lo mismo, hablaremos de salarios netos Vale, anuales en dólares. ¿Vale? hecho. El primero, ACB, jugador titular, referencia de un equipo del top 4. $1 millón. Del top 4, ¿eh? Bueno. Un poquito más alto. Un poquito más alto. Euroliga, pívot titular de equipo Final Four o aspirante a Final Four. 2 millones. Titular, ¿eh? Sí. Hoy en día, correcto. Antes te hubiera dicho un poquito menos. Hoy en día es correcto. Es correcto. 2 ¿Precio justo? o más. 2 o más. Es que depende mucho de la posición. Esto es importante, es interesante. O sea, lo que más se cotiza son los bases y los pivots, porque no hay. Entonces, si tú me estás diciendo 2 millones de un alero, que ahora de cada vez se da más, ¿vale? Porque hay bastantes aleros que ganan 2 millones titulares, ¿vale? Pero antes no.
Entonces hace que los bases se vayan a más y los pivos se vayan a más, porque son lo que más escasea, lo más difícil de encontrar. Entonces, todo lo que son escoltas, aleros, bueno, puedes encontrar en el mercado americano, tal. Recordemos que fuera de España no tenemos el problema de los pasaportes. Entonces, pueden ficharlos, pero bases y pivots se ha ido muy por arriba de los 2 millones. Ajá. Y antes no, antes 2 millones era el contratazo, Sí, sí. ¿vale? O sea, el primer gran contratazo que se hace en Europa es el de Mirotic en el Barça, ¿vale? El segundo es el que se le ofrece por mi parte a Facundo Campazo para ir a Panathinaikos, el contrato más alto de la historia para un base. Y el tercero, que también lo hacemos nosotros, es el de Kendrick Nunn. Y a partir de ahí, de ese paradigma, es cuando se empieza a hablar con naturalidad de 3, 3,5, 4, 4,5, 5, hasta que se está llegando. Y claro, al final eso va increciendo a lo largo de los años, porque si vienen jugadores más top, oye, mira, es que el top gana pues claro, ¿sabes? Claro. Entonces eso ayuda a esa inflación que estamos hablando, ¿no? Y en los entrenadores también, ¿eh? Tanto en Dubái como en Hapoel, como tal, bueno, y de cada vez, y los griegos, pues de cada vez los entrenadores también va a más, ¿no? Que bueno, va un poco con la economía, tampoco que sea solo en el baloncesto, va con la economía, con todo cuesta más y la inflación está ahí, ¿no? Y en el fútbol también, y pues bueno, esto también ha llegado al básquet. Lo que es verdad que yo pensaba que después de la crisis económica nunca veríamos los niveles de la LEP de hoy en día. Me alegro mucho porque eso quiere decir que hay proyectos chulos y que la gente quiere invertir en buenos jugadores y que vamos a ver más espectáculo, pero creía que no iba a volver nunca más de la leche que nos pegamos y al final ha vuelto. Vamos con el siguiente. Japón, aunque antes lo mencionabas. Un salario medio de un jugador extranjero. ¿300.000? Más. ¿Mucho más o más? De los equipos todos buenos, tal, más del doble, el doble. El doble. Corea del Sur. Americano estrella. ¿500.000? Estrella más. Más. Sí. China. Americano de 20 puntos por partido. Que en China son prácticamente el 90%, sí, ¿no? porque al final eso, no sé si siguen teniendo la limitación de 3 extranjeros o... Sí, tiene que tener una limitación y el salario en China ha cambiado. O sea, no ha subido, han puesto una limitación, ha bajado. ¿Ha bajado? Ha bajado, pero sigue siendo el 1.200.000, que sigue siendo muy competitivo. El único problema que tiene China es que los 2 primeros meses normalmente no son garantizados. Y ves situaciones estrambóticas en China de que de repente el propietario se pone a entrenar. De que yo he visto hasta que un equipo entrenado por 2 entrenadores. El que querían echar, que no lo habían podido echar, pues no habían llegado a un acuerdo al finiquito, entrenando en el mismo entrenamiento donde entrenaba el nuevo entrenador. O sea, y cada uno entrenando una cosa diferente. O sea, China es China, ¿vale? Para todo. Pero sí, pero están... No 2, ya no 2, antes sí. Porque lo que les pasó fue que se comieron un montón de pufos de tíos NBA, que tenían un montón de nombres porque estaban ya en las antípodas de poder jugar. Bueno, Greg Oden, yo recuerdo y que fueron allí al atraco máximo, y entonces los chinos dijeron, espera un momento, que no somos tontos, ¿sabes? Y entonces lo han capado un poquito, pero siguen siendo salarios súper competitivos, que aquí a jugadores que les pueden dar 250, 300 o 400, pues los chinos les dan eso, 900, 1.000.000, 700... Y el jugador te dice, ¿sabes? Sigue habiendo jugadores que, oye, quiero competitividad, quiero probar, ¿no? Pues bueno, este chico Jalen Hans que hemos traído ahora a Murcia, ganaba más del triple en China. Wow. Pero bueno, dice, quiero jugar en la ACB y quiero... un equipo que vaya bien. Bueno, pues este año el Murcia va bien. Necesitaron por el tema de Dylan es un jugador y vino, pero cobraba muchísimo más en China. Y pidió cortar el contrato y venir porque quería, ¿sabes? Volver a la ACB, había estado en Palencia unos meses. Quería y, bueno, pues hay casos así, ¿sabes? Porque también la carrera hay que planificarla. Nuestro trabajo va de eso, de planificar carreras, no de buscar el euro más mañana. Va de, oye, ¿qué es mejor para que tú maximices tu carrera? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? De aquí puedes saltar aquí, de aquí. Si te vas aquí por este dinero, no vas a poder saltar aquí después, porque no está valorada esta liga ni este equipo. Sí, te van a pagar mucho más dinero mañana, pero a 3, 4, 5 años vista no vas a poder, ¿sabes?, pegar el salto que tú quieres pegar, de ser un tío en la Euroliga, millonario, estrella.
No, para eso tienes que ir a equipos respetados, con entrenadores respetados, que encaje el estilo de juego con tu estilo de juego, ¿sabes? Porque eso es muy importante también y para eso tienes que saber de baloncesto. Entonces, bueno, o se llega a esto a través del negocio, como hemos dicho antes, o se llega a través del baloncesto. Yo llego a través del baloncesto. Entonces, es importante saber, para un jugador como Diakité, que es nuestro, si el equipo juega estático 5 para 5 al poste, o si el entrenador le gusta jugar a campo abierto, a correr y con el pívot abierto para tirar de 3, ¿me entiendes? ¿Cuál encaja más para Diakité? Pues el segundo, ¿sabes? Entonces, tienes que buscar el encaje, porque si no vas a hacer al jugador infeliz y al club infeliz y va a ser una situación mala. Entonces, tienes que ir dando los pasos correctos y no buscar, como he dicho antes, no pensar en el dinero. Piensa en hacer las cosas como tocan, lo que te va a mejorar mejor, lo que te va a hacer mejor, y el dinero va a llegar, ¿vale? Pero muchas veces se obnubila la gente con el dinero y toma malas decisiones, muy malas decisiones que luego les pesan durante años. Ya el último mercado, y ya cerramos esta ronda, es del que se está hablando ahora continuamente, que es la NCAA. Sí. Un jugador titular de una universidad del top 10 puede estar en torno a los 2 millones. Más. Y más. Y 3. Y 3. Y 3. Y yo lo que digo siempre es que el fenómeno Luka Doncic, el fenómeno de Ricky Rubio, no lo veremos más. Porque yo hice esta pregunta que has hecho tú hace poco en una reunión en Estados Unidos y pregunté, ¿no? ¿Y qué ganaría el Luka Doncic que tenía un contrato de junior en el Madrid y era el mejor jugador de la Euroliga? Que eso tampoco es justo, ¿eh? Vayamos por partes. Porque no puede ser que los malos sean siempre los Yankees. Entonces, no, pues 6 millones. 6 millones. Claro. Olvídate. Sí, estamos viendo en los últimos días contratos, el nuestro mismo, a Dallas, que ganaba 100.000 en el Peristeri, ¿vale? Y va a North Carolina por 2. Y el chico Bunte del Barça y Keita del Barça, que si no lo llevo mal, y no lo llevo mal, está como en casi 2. 2 millones. Entonces, y si eres pues Montero, pues te pueden dar 3 o 4, y si eres Luka Doncic, pues te pueden dar 6, porque ellos tienen el dinero por castigo, porque su estructura está completamente montada diferente a la nuestra. Y tú dices, ¿de dónde sale tanto dinero? Bueno, pues las señoras universidades tienen unas fundaciones de donantes, y Michael Jordan cada año da a North Carolina una millonada, porque consideran que la millonada que tienen la tienen gracias a su universidad, en gran parte, a la reeducación que recibieron allí y a la oportunidad deportiva que recibieron allí, en el caso de Michael, pero el señor Zuckerberg de Meta, pues lo mismo, imagínate el dinero que dará, y ¿me entiendes? Sí, por eso juegan a fútbol americano en estadios de 100.000 espectadores. Claro, exactamente. Entonces, claro que tampoco era justo lo que pasaba antes, o sea, el entrenador gana 8 millones de dólares y los jugadores ganan 0. Y estás ganando a la universidad un dineral en camisetas y en merchandising y tal, y los chicos no ven nada y se rompen una rodilla y no pueden ser profesionales y adiós carrera. Es que ahora tú dile a los padres, porque pues yo soy padre, y ahora dile viene una persona y le dice, mire, su hijo va a tener una carrera universitaria pagada, el inglés perfecto, y encima va a venir, si no va a jugar a baloncesto nunca más profesional porque tenga una desgraciada lesión o porque no valga para el profesionalismo, va a tener un colchón económico de X cientos de miles o millones de dólares para poder montar un negocio, para poder hacer una startup, para poder... ¿Quién dice que no? Claro. ¿Cómo le dices que no? Si le han solucionado la vida a tu nene o a tu nena. Sí, completamente. Claro, pero bueno, son el primo de... Bueno, esto va a quedar muy viejuno, pero son el primo del zumosol, que digo yo, ¿sabes? O sea, el anuncio aquel que viene el primo fuerte, ¿no? A defender al pequeño, pues claro que pueden hacer lo que quieran, pues porque tienen un músculo económico imposible de igualar, ¿no? Y por eso está pasando también lo de la FIBA, que viene con el primo del zumosol, que es la NBA, con la Euroliga y todo esto, ¿no? Me tiraría escuchando a David hasta mañana, pero esto ya es último kilómetro de la entrevista. Ya hemos entrado donde las carreras ciclistas tienen publicidad ya, que la gente da golpes, pues esto ya es último kilómetro. Y a mí siempre me gusta terminar con el típico test, ¿no? Un poquito así, ¿no? Cuestionario Proust, que se llama, ¿no? Que son respuestas cortas. He preparado
Uno más enfocado a ti y otro más enfocado a tu gente, a tus jugadores, tus entrenadores. Vamos. ¿Con cuál prefieres empezar? ¿De lo tuyo o de tus representados? No, de lo mío, porque así me das tiempo a pensar en mis representados. Vale. ¿Sabes? A ver. Este es un test que me gusta hacer porque los agentes son gente muy viajada, muy vivida y yo estas cosas me las apunto siempre. Yo que soy alguien que le gusta también, ¿no? Un dionisíaco, ¿no? Pues me gusta escuchar a gente como David. Respuestas cortas, David. Una ciudad. Una ciudad. No he dicho para qué, ¿eh? He dicho Una ciudad. tu ciudad fetiche. Fetiche. Nueva York. Un hotel. Uf, te tengo que dar unos cuantos. Escaprocat en Mallorca. El Palacio de Astir en Four Seasons en Atenas. El Rosewood de Londres. Y el Gran Hyatt de Buenos Aires. Un lugar para ir a cenar con un representado. Bueno, sin lugar a duda, el 112 Prime de Miami. Un lugar para impresionar a un posible cliente. Un lugar. ¿Dónde te lo llevarías para dejarle flasheado? Me lo llevaría a Escaprocat de Mallorca. No es conocido, pero para que te hagas una idea de la clientela, Harrison Ford, Michael Jordan, Mick Jagger, Bono, D2, Federer, Rafa Nadal, o sea, a ese sitio. No ha fallado jamás. Bueno, bien, claro, con ese cartel, bien. Un lugar para cerrar una negociación. Un lugar para hacer... El Hotel Villamagna de Madrid. Un lugar para tomar una copa y celebrar un título. La discoteca Omnia del Caesar Palace, en Las Vegas. ¿Y un lugar para desconectar y apagar el móvil? ¿Todo lo contrario? Bueno, esa es fácil. La casa en la montaña de Mallorca sin vecinos, donde no se ve la civilización y donde solo está mi burra Rita y la piscina y mi niño dando vueltas con mi mujer Verónica y solo ves verde y solo oyes pajaritos, ese sitio. Pero te dejan también ahí... O sea, ¿tienes una cierta capacidad de conciliar o tampoco? No, la conciliación no existe en este negocio, sobre todo si quieres llegar a según qué metas. Es encontrar a la persona maravillosa, adecuada, y a mí me ha costado un divorcio ya esta profesión. Ya voy por el segundo round, que va a ser el último, porque, bueno, mi mujer es argentina y es una persona que me conoció ya así y que bueno, es de esas personas que encuentras una vez en la vida que ven que tú eres como un ave, que vas así y que la filosofía es el que venga a ponerle palos en las ruedas al ave, se baja del ave. Entonces ella hace el viaje conmigo y puede sonar muy egoísta, pero es maravilloso, o sea, la superamo por ello. O sea, el mérito que tiene es increíble como pareja y como madre. Bueno, vamos a por el test de su gente. A mí me gusta este test porque siempre salen cosas sorprendentes. De la gente a la que tú frecuentas laboralmente, David, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? A Tocosengelia. ¿Con quién te irías una noche de fiesta? Uf, no vale uno. Vale. Augusto Lima, Piero Oriola, Luca Vildoza, Tomás Satoransky. No sé. Bueno. Y mi amado, le amo, a Carlitos Cabezas. Gran roster, ¿eh? Gran roster. El reservado tiene que ser grande, ¿eh? Gran roster, sí. Me O sea, gusta. son tipos, o sea, para ir a salir a tomar algo y reírte, o sea, es increíble, son de película. ¿A qué jugador, entrenador, elegirías para que fuera canguro de tu prole? Bueno, voy a ver, a Pete y a Toco
Porque estos no solamente te hacen de canguros, sino que si entra alguien a tu casa a hacer algo a niño y tal, no sale de tu casa, ¿vale? Son tíos bravos y nobles y fieros. Y Aaron Dornekam, uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. O sea, Aaron es total, es un guerrero, tiene unos valores y es un fenómeno. A ese vamos, para proteger a lo que viene a ser a mí, no pasan. Con esos tres necesitan a los SWAT y al ejército, creo. Impecable. ¿A qué jugador llamarías para que te ayudara a montar un mueble de Ikea? Bueno, ay Dios. Mira, se va a reír y va a decir es mentira y tal, pero es que el tío es listo, ¿sabes? Es muy listo. Yo llamaría a Lluís Costa y me va a mandar a la mierda, pero es que es listo, el tío es listo para todo, ¿sabes? Yo creo que lo montaba, yo creo que al final lo montaba, no porque sea manita ni nada, pero al final lo montaba, ¿sabes? Vale, bien. ¿A qué jugador elegirías para unas risas y unos chistes así en una sobremesa larga? Uf. Bueno, tengo legión. Thomas Walcott, Matías Lesor, un fenómeno. Damien English, otro que es para una sobremesa y un vino es top. Xavi Pascual. Amunbru. Sito es muy divertido. La gente no lo sabe. Muy divertido. Muy. Sí, bueno, es que jugadores, madre mía. A Pera Tomás, que mira que parece tranquilo. Un fenómeno. Hay muchos. Pero lo pasaríais muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿A quién llevarías a un reality? Tipo Supervivientes. Sin duda, a mi queridísimo guerrero Sadiel Rojas. Porque no quedaría nadie en el reality, gana sí o sí. Me gusta, ¿eh? Las hogueras de nominación iban a ser complicadas, ¿eh? Sí, me gusta. Y la última. ¿A quién presentarías a un concurso de talents? Tipo Factor X, alguien que tenga un talento oculto, que cante bien, que toque bien la guitarra, que haga algo que no nos esperásemos. Que pulsemos el botón, ¿no? El pase de oro, como se dice, ¿no? ¿Con quién? A ver. Talento oculto. Que se me están ocurriendo varios, pero ¿sabes qué pasa? No son talentos que podamos decir aquí. No, pero. Mira, no, se me viene a la cabeza, ya no trabajamos juntos, pero siempre le tendré mucho cariño. Muy bueno con el juego de cartas, Facu. Ah, bueno. Haciendo magia. Qué bueno. Haciendo trucos de magia. Sí. Qué bueno. Se sabe unos pega, cuantos. Sí, la verdad es que sí. Se sabe unos cuantos y se le da bien. Vale. Pues David, hasta aquí la entrevista. ¿Te lo has pasado bien? Me quedaba aquí 5 horas Yo tengo más. una última pregunta para David. Que aparte, Antes de las clásicas. es que es algo que se me ocurrió antes y digo, esta creo que para el final es un buen broche. ¿Tú ves a Rob Pelinka, el camino que ha seguido? ¿Tú acabarías igual haciendo lo que haces pero para un club en vez de para una agencia? ¿O tu evolución laboral ya hasta aquí? ¿No te quieres involucrar en ese último camino? Me lo han dicho, no me lo han propuesto ni me han hecho ninguna propuesta a propósito. Me lo han dicho últimamente, esto tendría que acabar así, o tendrías que probarlo, te iría bien y demás. Te voy a contestar por qué no. Vale. Y es una cosa que tengo muy clara y la he dicho antes. Y es una cosa que le he dicho muchas veces peleándome a los directores deportivos de clubes cuando se ponían tontos. Digo, mira, piensa que tú tienes un jefe y tarde o temprano no vas a estar aquí. Yo seguiré aquí cuando tú te vayas. ¿Vale? Porque donde lo que yo hago, el jefe soy yo. Entonces no me va a echar nadie. Puedes amenazarme con vetarme 1 año, 2 años, 3 años, no pasa nada, tengo mucha paciencia. Voy a llegar a un día en el que tú no estarás y negociaré con el siguiente. Entonces, para poder evitar el tener un jefe, no creo que ocurra. A no ser que un día podamos comprar un equipo, cosa que me parece lejana, pero bueno. Bueno. Nunca se sabe. Pues antes de cerrar, te voy a pedir primero que firmes nuestro balón de celebrities, donde todo el mundo que ha pasado por aquí ha estampado ahí su firma. Y mientras firmas, te voy a pedir que pienses... Bueno.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y mientras firmas te voy a pedir que pienses un nombre de alguien al que podamos sentar ahí también, para el futuro. Que pueda venir. Hombre, has dicho algún entrenador que a mí no me importaría, ¿eh? Un Sí. Xavi, Alex, ¿no? A ver, yo iba a decir Sí, bueno, Xavi o Alex, los dos son top. Os darán pasar un rato maravilloso los dos, tanto Xavi como Alex. Y de jugador, yo te diría que os quedaríais impresionados si trajerais a Tuco. Es una de las personas más nobles, más auténticas y más de la vieja guardia, tipo duro y que se viste por los pies con unos valores que yo haya conocido en toda mi vida. Olvídate del básquet. Alucinaríais si trajerais al georgiano. ¿De verdad? Bueno, pues lo haremos. Brutal. Lo Sí, haremos. David, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Por de muchos verdad. años pegándote un abrazo en los campos de Claro. España mientras sonríes porque te ha pasado algo bueno. Claro que sí. Que te siga ojalá yendo que igual sí. de bien y Ojalá que nosotros que nos seguiremos alegrando de ello. sí. Muchísimas gracias. Un placer enorme, de verdad. Gracias. Un crack, ¿eh? David Carro, Sí, señor. Fernando Martín. Otro entrevistón, Fran. Sabíamos que prometía esta entrevista, pero ha superado las expectativas. ¿eh? Seguro. Ya me caía bien David Carro, ahora me cae el doble de bien. Y a la gente que nos está viendo, pues muchos igual no le conocían o sabían que era, ¿no? Sabía que era un actor que a lo mejor merodeaba por ahí en torno al mundo del básquet, pues ya le han puesto cara y ya saben Ya se dan cómo cuenta piensa de- y ya ven pues lo majo que es David Carro. Así que si queréis triplacers que traigamos a invitados tan molones como a David Carro, pues ponedlo aquí abajo, suscribíos, dadle a like, hypead el vídeo, porque hay que hypear este vídeo, a mí es de las entrevistas que más me ha molado. Y ya sabéis que prontito tenemos más entrevistas, más básquet en el triplazo. ¡Chao! Bien.